Bienvenidos todos a esta, la quinta y última sesión de nuestro ciclo de liderazgos chinos. Ya estamos, nuevamente los saludos, para mí es una alegría enorme poder compartir en esta tarde con ustedes, y ya como decía de lleno, vamos entrando en lo que es la última parte de los liderazgos chinos. Los puntos que vamos a desarrollar hoy día están referidos precisamente primero a lo que es el perfil, el protagonismo que se da con respecto a Xi Jinping, cuál es la apuesta que él hace a la difusión del sueño chino, y también a este destino común para la humanidad, que es otro punto de los que yo voy a abordar. Es muy interesante en la figura de Xi Jinping, y lo conversábamos con Carolina, el poder entender lo que es su planteamiento político y lo que fue su experiencia de joven, de adolescente, que ya lo veremos. Y por otro lado también, cuál es la estrategia geopolítica global de la iniciativa de la franja terrestre y la ruta marítima, y cómo se avanza hacia una ruta digital. En cuarto lugar, y como ya lo hemos venido haciendo en este ciclo, hacemos una referencia con respecto a lo que es a Latinoamérica y con respecto a lo que es Chile. Bien. He querido aquí en esta imagen representar, yo diría, como lo que es la política interior de China, como lo hemos venido haciendo en este ciclo, a partir de imágenes. Esta imagen, que hoy día nos cabe con mucho mayor protagonismo, que tengo puesta y que nos ha acompañado a lo largo de todo este ciclo, que dice 1921-2021, precisamente nos habla de la celebración del centenario del Partido Comunista al 1 de julio de este año, que hubo una serie de actos, y que precisamente marcan lo que va a ser la política de China en la próxima década. Acá precisamente tenemos la figura del presidente Xi Jinping, precisamente cuando hace referencia en su discurso a lo que es la política de China, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esta imagen de acá a mí me gusta mucho porque refleja un poco esta visión de cuando él ha hecho su discurso en distintos lugares, planteando lo que es esta sociedad china con un destino común para la humanidad. Otro punto que yo creo que es muy importante de abordar en el tema de la política interna es la política del hijo único. Y precisamente bien sabemos cómo han nacido las variaciones al respecto. Acá nosotros tenemos la figura del presidente Xi Jinping con todo el tema de lo que ha sido la pandemia y toda la crítica que ha recibido China a propósito de que el virus, bueno, partió en la ciudad de Wuhan, ya debió enfrentar una serie de acusaciones, y por otro lado también de visitas de parte de la Organización Mundial de la Salud, de parte de otros organismos, para efectivamente ver qué es lo que pasó y cómo se produjo esta pandemia. Bueno, y por último, un desafío que tiene propuesto China, y que es el hecho de cómo perfilar a esta sociedad que parte en 1949, todo lo que fue la política aplicada con Deng Xiaoping y posteriormente con Jiang Zemin, de esta nueva China que se comienza a construir, este Made in China, que eran productos con poca calidad, pero bueno, mal que mal daban lo que era la trayectoria del país. En materia de política exterior, he querido tomar como estos momentos que para mí son muy clave. En primer lugar, está instalar también en este ciclo lo que fue esta pugna permanente entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping. Es necesario decir que al inicio del gobierno de Donald Trump hubo visitas de Estado recíprocas, y están las imágenes y está el recuerdo de la recepción que se le hace a precisamente Donald Trump en la misma ciudad prohibida, cosa que es algo, yo diría, de mucha importancia en el sentido que, bueno, ¿dónde lo recibió?
Bien sabemos, y no tenemos tiempo para conversarlo, sobre lo que es esta guerra comercial, guerra económica, guerra tecnológica, guerra 5G, o cómo hemos ido viendo que va evolucionando. Acá tenemos, y esta imagen me gusta mucho, porque habla de un Xi Jinping y de un Putin, con todo el tema de lo que son las relaciones precisamente entre estos dos estados, con vínculos tan estrechos históricamente, pero que de alguna manera los vínculos se fueron entrampando. Acá tenemos todo el tema de la aeronáutica, y no puedo dejar de decir lo que son precisamente los últimos acuerdos entre Rusia y China a propósito de lo que es una parte importante de lo que es el tema de la ruta terrestre y lo que son los gasoductos y todo lo que se ha instalado al respecto. Aquí, ahí hay un tema de infraestructura enorme. Por otro lado, quise poner la imagen del presidente Macron, también porque dentro de la política del presidente Xi Jinping, de la política exterior, para él ha sido muy importante, y no así para los líderes anteriores, el tema de vincularse con Europa y concretamente con la Unión Europea. Acá hay un dato que es importante, la visita, por ejemplo, que él hace al Reino Unido, la visita cuando está con la reina Isabel, y precisamente él buscando otros espacios extrarregionales, diferentes a Estados Unidos, pero también con un protagonismo muy fuerte de lo que es Europa, la Unión Europea, y por supuesto también los vínculos que logró generar con Angela Merkel. Bueno, bien sabemos que ya la era Merkel tiene su término. Y arriba, por eso lo puse arriba, para mí es muy importante esto, que es la política empezada en estos últimos años por el presidente Xi Jinping, en el sentido de China con un desarrollo sostenible. Y precisamente esta imagen me hace mucho sentido, por supuesto que online, pero que habla precisamente de estos vínculos tan fuertes que quiere tener China con Naciones Unidas y con lo que es la Agenda 2030, que sí algo me voy a referir. Bien, esto es para marcar lo que va a ser la tónica de esta presentación en política interna y en política exterior. Si nosotros nos vamos a lo que es el perfil de la figura de Xi Jinping, él era de una familia, yo diría, que la política siempre estuvo muy marcada dentro de su entorno, y precisamente él lo recibe a través de su padre, que fue un destacado político, y que él participó precisamente en lo que fueron los orígenes de las guerrillas que se dieron, también de lo que fue en los años 20, 30 y 30 propiamente tal, al 35, lo que fue la Gran Marcha, recordemos las figuras de un Zhou Enlai, del propio Mao, el propio Deng Xiaoping. Por lo tanto, toda esta trayectoria de los líderes habían estado muy marcados con su padre. Bueno, él nace en Fuping en el año 53, y siendo muy joven, a raíz de lo que estoy recién contando, él en el periodo de la Revolución Cultural es enviado a que sea reeducado. Muchos dicen que era por la condición que tenía él ser hijo de un alto dirigente. Y él participa dentro de la brigada de producción en la provincia de Shanxi, y básicamente la crítica era por el rol que había jugado su padre, Xi Jinping, como viceprimer ministro. Y eso a él lo marcó profundamente, porque a él lo marginaron durante todo el periodo de la Revolución Cultural. No tengo tiempo para referirme a lo que es la figura de su padre, pero los invito a que puedan investigar un poquito sobre quién es. Y realmente, bueno, todo el problema que se produjo con Taiwán, lo que se publicó en ese momento, eso lo hizo que realmente a él le costara, a Xi Jinping propiamente, le costara, podríamos decir, el doble o el triple a generarse un espacio, dado que estaba marcado por la historia de su padre. Él entra a estudiar ingeniería química. Nuevamente volvemos a esta universidad emblemática, fundada en 1911, la Universidad de Tsinghua, y con larga trayectoria de los grandes líderes chinos, estudia entre los años 75 y 79, y precisamente estudia la carrera de ingeniería química, haciendo un recuerdo de los otros grandes líderes chinos. Tenemos el caso de Jiang Zemin, que había estudiado ingeniería mecánica,
Después tenemos Hu Jintao, que había estudiado ingeniería eléctrica, y ahora tenemos el perfil de un ingeniero químico. Él va a estudiar un doctorado entre los años de sus estudios, se le aconseja desde el partido que debe seguir estudiando, y entre los años 98 y 2002 tiene estudios de doctorado sobre doctrina marxista y también sobre los estudios jurídicos. Y con esto obviamente se fortaleció su carrera política, que ya se había iniciado en el año 1974 cuando él había entrado al partido. En cuanto a sus aspectos personales, cabe decir que él, por esto mismo de la situación de su padre, y por eso quise poner las imágenes de él, le marcó mucho el que lo mandaran al interior, a las aldeas campesinas, y por eso es que él dice, que precisamente en el libro que se publica años después, sobre él ahora, cuando se recopilan su escrito, hay que estar íntimamente ligados al pueblo de corazón, compartir con el pueblo las alegrías y las penas, y luchar junto al pueblo expresándose con un lenguaje simple. Cabe decir que en general a mí siempre me ha llamado la atención, especialmente en el caso de Xi Jinping, el hecho de que siempre habla con un lenguaje, yo diría, más bien metafórico. No quiere decir que no haga un planteamiento teórico, un planteamiento doctrinal, pero siempre va a haber, a mí me llama mucho la atención el discurso, por ejemplo, que hizo cuando vino a Chile, y es un discurso que está lleno de metáforas sobre la cordillera, sobre el mar, sobre Neruda, sobre Venturelli, y va nombrando él, y es un discurso que es realmente muy emblemático y muy metafórico, pero al mismo tiempo también incorpora todo lo que es el tema doctrinal. Él fue muy criticado y censurado, vagabundeó, incluso en ese periodo fue encarcelado. Es palabras de él. Por lo tanto, a él siempre lo acompañó este sello de lo que había ocurrido con su padre, y aquí esta foto creo que es bien interesante verla. Al año 2002 muere su padre, ya con bastante más de 90 años, pero siempre está como el concepto de qué pasó y cuáles eran los vínculos con su padre. Aquí tenemos de niño a Xi Jinping, y acá lo tenemos también con su familia, con su mamá. Yo creo que es importante a estos grandes líderes también ver cuál es su trayectoria desde el punto de vista familiar. Siguiendo con lo mismo que estoy hablando de este contexto familiar en que es enviado a otro lugar por el tema de la revolución cultural, en que debe reeducarse en sectores campesinos, hacia el año 1969, y todavía ya no había cumplido los 16 años de edad, él presenta la solicitud para poderse ir a la provincia de Shanxi, especialmente para salir un poco de donde lo habían mandado en un primer momento. Fíjense ustedes lo que escribe: invadido literalmente por los piojos y pulgas, cuyas picaduras cubrían todo su cuerpo, no tuvo más remedio que rociar con insecticida agrícola su cama para acabar con la plaga. Hay que recordar que este es un periodo de mucha pobreza en China, especialmente en los sectores, en las zonas campesinas, en las zonas de más alejadas de lo que eran los centros costeros. Él era una persona bastante inteligente y bueno, dice, bueno, ¿qué hago aquí dentro de la población campesina? ¿Qué puedo hacer? Con esa creatividad que tenía, él dice, bueno, ¿cómo preparo otro escenario para mí? Efectivamente, se va a la meseta del Loess, y ahí él genera una posibilidad de desarrollar sus habilidades, sus talentos, y junto con las faenas agrícolas, pensemos en una China, en las provincias del norte, absolutamente con frío, congelada, ¿qué es lo que hago? Y precisamente como no habían cultivos agrícolas por temas climáticos, propone a la población que vayan construyendo diques. Si no hay trabajo agrícola, hagamos otro tipo de trabajo. Y bueno, ahí él se empieza a perfilar en el sentido de que cómo yo puedo invertir mi tiempo, mi energía a lo largo del año, en circunstancias que las labores agrícolas no son posibles de realizarse. En esta línea de lo que estoy hablando, permaneció más o menos alrededor de unos 17 años en las distintas provincias costeras, Fujian,
Zhejiang, y en ese periodo él participó y estuvo más bien ligado a lo que eran los emprendimientos privados que se iban desarrollando. Recordemos un poco lo que fueron las zonas económicas especiales y lo que había ocurrido durante ese periodo. Posteriormente es nombrado como gobernador de Fujian y de Zhejiang, va a ser nombrado secretario del partido. Todo esto a él lo marca el sentido precisamente de cómo evitar la corrupción y cómo mantener una austeridad dentro de lo que es China, que ya está viviendo una brecha entre las zonas costeras que se han desarrollado con todas las zonas económicas especiales y por otro lado las zonas del interior que mantienen condiciones de precariedad bastante fuertes. Posteriormente, a raíz de la situación que ocurre en Shanghái con todo lo que era el secretario general, con un nivel de corrupción bastante alto, finalmente lo destituyen, bueno, es acusado y ajusticiado, y bueno, y en ese sentido posteriormente él es nombrado en Shanghái. Esto le permite, al año 2007, esto le permite tener una mayor visibilidad, y como va a tener una mayor visibilidad, se le va a nombrar precisamente como encargado de los Juegos Olímpicos, que va a ser como la gran apuesta el 2008 que hace China al mundo. Aquí quise poner imágenes de Beijing el 2008 y también las clásicas mascotas que se diseñaron precisamente para fomentar y visibilizar a China en el exterior. Es importante decir, por ejemplo, que previo a los Juegos Olímpicos, en China no estaban los letreros puestos en inglés, pero sí posterior a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, hablemos del metro, el metro hoy día sí es en chino y en inglés, ¿ya? Pero en el periodo anterior no. Estoy hablando concretamente de la ciudad de Beijing. Bueno, todo eso hace que venga un cambio bastante profundo en China, posterior a los Juegos Olímpicos, y con un protagonismo también de inserción a nivel mundial. Bueno, esto lo hace también que sea nombrado vicepresidente de la Comisión Militar el 2010, y ya el 2012 va a ser nombrado secretario general del Partido Comunista Chino, y ya ese mismo año de la Comisión Militar Central, y ya el año siguiente va a ser precisamente nombrado presidente de la República. Por lo tanto, si nosotros vemos precisamente la posibilidad de visibilizarse en los Juegos Olímpicos, fue como una carta de presentación de lo que iba a ser su figura política en los años siguientes. En este sentido, nosotros tenemos que ya en esta época él tiene muy claro que uno de los grandes problemas que tiene China es la pobreza extrema. Y especialmente, habiendo tenido las experiencias costeras que ya planteaba, busca precisamente por opción irse a vivir a la provincia de Hebei para ver un poco cuáles son las posibilidades que se pueden desarrollar en provincias que no tienen recursos económicos ni posibilidades de un mayor desarrollo. Y aquí es cuando a él le entra el concepto y empieza a soñar con este concepto, que ya venía de antes, pero él lo recoge, este concepto del sueño chino, y que consistía en cómo revitalizar a la población china y entregarle nuevas herramientas. ¿Qué es lo que dice al respecto? Dice, la grandeza del sufrimiento y la inmensidad de los sacrificios hechos por la nación china en la era moderna raramente se han visto en la historia de la humanidad. En distintos textos, cuando uno lee o revisa bibliografía al respecto, uno se encuentra en varias instancias, cuando se habla especialmente de la primera mitad del siglo XX y de la última mitad del siglo XIX, se habla efectivamente de todo lo que significó el siglo de la humillación china, que va desde la guerra del opio hasta lo que es la proclamación de la República Popular China. Aquí quise poner, bueno, esta imagen ya la hemos visto en otra oportunidad, en que están los 5 líderes chinos, pero también quise poner el libro precisamente sobre la gobernanza y la administración de China. Hay una serie de textos que él ha escrito. Es importante decir también que en todo ese periodo que él está
digamos en la época de los años, de sus 20 años, 30, él era un profundo lector, en una China que no tenía luz eléctrica muchas veces, y así lo dicen en su escrito, muchas veces con velas se quedaba hasta tarde en la noche leyendo y poder tener una mayor formación. En este sentido, podemos decir que este sueño chino que había sido impulsado por Sun Yat-sen había perdido su espacio. Caso de Mao, este sueño chino no estaba dado en el sentido de que Mao plantea a China como una economía cerrada. En cambio, los otros líderes chinos la van a entender este sueño chino como una forma de insertarse en el mundo. Y si lo miramos hoy día, básicamente este sueño chino también va en la perspectiva de lo que es el desarrollo científico y lo que es el desarrollo tecnológico, que son las apuestas de la última década. Estos objetivos ya fueron definidos en el Congreso del Partido Comunista, en el 18º Congreso, y que precisamente puso énfasis en lo que ya decía sobre el centenario de la fundación del partido, y por otro lado también en lo que va a ser la nueva China en el 2049. La nueva China el 2049, cuando nosotros tenemos que China cada vez va creciendo más, y la apuesta china es llegar a ser la primera potencia mundial en cuanto al PIB. ¿Estamos? Esa es un poco como la línea de estos centenarios que marcan la política china. Hay un punto que no podemos dejar de hablar en la política interna, y es el hecho de que la familia y el matrimonio van a ser fundamentales a partir de lo que son las reformas. Bien sabemos que dada la crisis alimentaria que tuvo China en la década del 50 y el 60, se produjo un fuerte control hacia la natalidad con la política del hijo único y también con las reformas que se introducieron por la ley de matrimonio del 2001. Y en esta ley de matrimonio, en el artículo 49, establece que los cónyuges tienen la obligación de poner en práctica la normativa de la planificación familiar. ¿Por qué esto? La profesora Francesca Stallano, que ella es del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, ha estudiado mucho este tema. Y fíjense lo que plantea. Con el fin de lograr el crecimiento de la población en armonía con la sociedad, la economía y los recursos y el medio ambiente. Todo esto lo hace de que de alguna manera la preocupación principal china es cómo la familia, pero también lo que es la sociedad, deben generar un conjunto que genere una armonía futura. Bueno, todos sabemos que cuando un país envejece, lo estamos viviendo en Chile, cuando un país envejece hay poca población joven, activa. Y eso significó que dentro de lo que es los últimos años en la política de Xi Jinping, el 2015, se flexibiliza la política del hijo único por una política en que pueda haber un segundo hijo y que precisamente sea como el grupo de renuevo en las nuevas generaciones para mantener lo que va a ser la China del 2049, y que no puede un país envejecerse y no tomar una política al respecto. Fíjense lo contrario, lo que es interesante aquí, que en el periodo del año 82 se practicaba la esterilización a los que ya tenían 2 hijos. Y resulta que ahora vemos que, por ejemplo, se favorece la política de 2 hijos, pero en el periodo anterior se favorecía a las familias que tenían un hijo y no así las familias que tenían 2 o más. Esta imagen la encuentro muy pertinente, la hermanita con su hermano ahí, y bueno, precisamente era impensable esta foto de 2 hermanos dentro de lo que era la política anterior a la flexibilización del control de la natalidad y de la planificación familiar. Creo que es muy interesante. Esta imagen de arriba me gusta mucho en el sentido de que es la imagen del hijo único cuando lo llevan a conocer la ciudad prohibida. Es como, ¿cuál es la foto que tengo que tener de recuerdo, emblemática?
Siguiendo en esta línea, quise también poner y hacer referencia a lo que es la educación. Y en este sentido, siempre ha estado dentro de la trayectoria de China lo que es el valor del estudio, del esfuerzo, de la meritocracia. Y bueno, dentro de esto, siempre históricamente, y uno lo ve desde las políticas desde Confucio, cómo el tema del ascenso, de la meritocracia, del poder llegar a ocupar un cargo del Estado, implicaba un esfuerzo extraordinario de parte del hijo y de parte de la familia que tenía que sustentar este esfuerzo para su formación intelectual. Por lo tanto, los exámenes en la universidad era un momento clave y que por otro lado también estaba en juego el honor de la familia, en cierto modo. Bueno, precisamente este año, 2021, se decretó una nueva reforma en que se reguló las horas que los alumnos y los estudiantes debían dedicarle a el tiempo de estudio y las horas extras. Cuando digo horas extras, son las horas extras que tenían, horas extraordinarias, para seguir estudiando. ¿Y para qué seguir estudiando? Supongamos que estudio en una educación tradicional hasta las 6 de la tarde, posteriormente yo voy a también tenerlo en otro momento. ¿Y cuál es el otro momento? Cuando yo llego ya a la casa y tengo que seguir, o en otro lugar, y tengo que seguir estudiando. Esa era parte de las políticas que precisamente tenía que aplicar el Estado hoy día. En esta misma línea se establece, por ejemplo, que los niños no pueden ser sometidos a exámenes 6 años. ¿Por qué? Porque el examen genera competencia. Entonces al niño lo tenemos que dejar como niño y no fomentarle un sentido competitivo desde tan niño. Otra cosa, y que a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leí, más o menos en el mes de agosto, es el hecho de que a los niños se les reguló de que debían solamente poder hacer uso de videojuegos 3 horas a la semana. Si uno lo piensa, aquí en Chile 3 horas a la semana es la nada misma, es una tarde. ¿Pero por qué es esto? Por esta política de que el niño debe mantener una estructura de la creatividad, del contacto con la familia, de otro tipo de relaciones, y no estar permanentemente marcado por lo que es algo que es meramente individual, como es el videojuego, o como también lo que puede ser estar estudiando para poder rendir un examen. En ese sentido, se estableció claramente cuál era el foco que tenía que tener la educación primaria, con los valores, con la ética, con lo que es las conductas del país, y por otro lado, que también tenían que preocuparse en la educación secundaria y cuál era el énfasis que le iban a poner en la educación universitaria, donde realmente el estudiante va a tener que tener un compromiso, país. Todo esto de alguna manera implica un cambio radical en lo que va a ser la concepción de la educación en China. Precisamente cuando partió todo el tema de la pandemia, Tencent fue la gran plataforma y quien lo difundió a lo largo de China fue precisamente la Universidad de Tsinghua. Siguiendo con lo que estamos conversando, vamos a un punto que es relevante y que es el punto sobre la estrategia geopolítica global de la iniciativa de la Franja Terrestre y la Ruta Marítima. Esta propuesta fue anunciada en 2013 y precisamente la idea era retomar la antigua Ruta de la Seda. A mí personalmente, creo que la primera vez que lo escuché hablar fue por allá por el año 2014, 14 puede haber sido, cuando vino una profesora precisamente de China a un congreso y ella compartió lo que era el proyecto de la ruta y la franja y la ruta. Y precisamente en ese sentido, nosotros tenemos de que China apueste en ese minuto porque puede haber un desarrollo muy fuerte desde lo que es el interior de China hacia lo que es Europa y todo lo que es los vínculos con el Medio Oriente y con otros lugares. Y por otro lado, en el tema marítimo, también desarrollar
dos lugares que van a ser fundamentales y que yo muchas veces ya me lo han escuchado, el Fuzhou y la provincia de Guangdong. En Guangdong es donde está precisamente Hong Kong, Shenzhen, y bueno, entonces desde ahí nosotros perfilamos todo lo que es este tema y cómo esta imagen que partió así muy incipiente, me acuerdo cuando lo escuché la primera vez, y que hoy día es parte de la política exterior, es lo medular de la política exterior y la política interna que está aplicando China. Es interesante decir que la dimensión de la franja y la ruta está dada no solo por un concepto territorial, que lo podemos entender estrictamente en eso, sino que también tiene una dimensión política, una dimensión cultural, una dimensión económica y una dimensión naturalista. No puedo dejar de nombrar, por ejemplo, en el tema de un tema cultural, que precisamente la Embajada de China en estos días ha lanzado una exposición virtual en la cual presenta, y eso está disponible en internet, presenta todo lo que es la franja y la ruta a nivel mundial. Y esto es muy importante porque de alguna manera es la forma en que China se está visibilizando a nivel mundial. En esto mismo nosotros tenemos, seguramente ustedes lo conocen, al profesor Dussel del Colegio de México, y que precisamente él habla, cómo se habla y ha estudiado bastante el tema sobre cómo se puede levantar en forma real y difundir lo que es el tema de la franja y la ruta. En este sentido, él plantea una globalización con características chinas y la pregunta que se hace, ¿cómo podría modificarse el comercio internacional a partir de una propuesta tan ambiciosa? También no puedo dejar de nombrar en relación a América Latina, miren este mapa, ahí tenemos los puntos importantes de la ruta marítima, están dados por la ciudad de Tianjin, que es el puerto que queda al lado, está a 100 kilómetros de Beijing, y Fuzhou. Y desde ahí nosotros tenemos como una ruta marcando hacia lo que es el puerto de Hilo en Perú, todo lo que es el desarrollo acá, y por otro lado también con vinculaciones con lo que es el puerto de Santos y todo lo que es el desarrollo del Brasil. No nos olvidemos que gran parte del comercio que se realiza desde Mercosur y hacia lo que es el Océano Pacífico y China, se realiza precisamente a través de los corredores bioceánicos, que ya lo veíamos y lo conversábamos en otro minuto. Es importante también señalar que para que todo esto sea posible tienen que haber inversiones. Y en esta línea, China estableció acá, precisamente también en Chile, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Esto partió como una política de los países BRICS, pero que posteriormente fue expandido a otros lugares. ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que cualquier inversión que yo haga, normalmente a nivel mundial, yo tengo como moneda de intercambio y de referencia el dólar. ¿Qué es lo que propone el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura? Que tú no tengas como referente el dólar, sino que tú puedas realizar actividad comercial directamente usando como moneda el yuan, lo que te evita toda la vulnerabilidad en un banco cuando tienes depreciación, devaluación de una moneda, un precio distinto del dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te ahorras un intermediario y tú puedes generar un banco en que vas a prestar los capitales, pero tú vas a estarte manejando en base a dos monedas, la moneda del yuan o el renminbi, capital financiero, y lo que es la moneda del otro país. Esto es bien interesante de poderlo tener en claro y poderlo analizar, porque si miramos a lo que van a ser la propia década, acá tenemos todo un desafío en lo que va a ser precisamente la ruta digital, ¿ya? En este mapa tenemos acá la ruta digital, tenemos marcado entonces lo que es China, cuáles serían como los puntos que se están visibilizando en esta ruta digital, Tokio, Corea del Sur, bueno, por supuesto Shanghai, Hong Kong, Singapur, en el caso en el hemisferio sur tenemos a Sydney, Auckland en Nueva Zelanda,
y ya acá la propuesta que se hace sobre Punta Arenas, Valparaíso y bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos pensar en todo lo que es el tema de la automatización y todo lo que se está dando con toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, la cuarta revolución, y todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, necesariamente nosotros tenemos que tener una apuesta digital que sea acorde con lo que son las políticas y lo que se está dando a nivel mundial. No podemos quedarnos atrás en esto. Es como que en cierto modo nos quedamos un poquito analfabetos, por decirlo de alguna manera, si es que no tenemos acceso a las fuentes que nos van a permitir una nueva etapa. Ya decía al inicio que para China uno de los puntos importantes era la Agenda 2030, porque habla precisamente de lo que es el desarrollo sostenible. En esta Agenda 2030 fue promulgada en el 2015 y planteó precisamente 17 objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 4 es el que se refiere a la educación. Básicamente habla que la educación debe ser gratuita, debe ser inclusiva, y bueno, debe respetar lo que son las identidades, el género, y bueno, también plantea en estos 17 puntos, que abarca todas las temáticas de la agenda mundial, abarca precisamente el punto de que se debe revitalizar una alianza mundial por el desarrollo sostenible. Bien sabemos lo que está pasando por el cambio climático y por todas las transformaciones que se van produciendo a nivel mundial y que de alguna manera la Agenda 2030 tiene que dar una respuesta. El 2015 fue un año bastante clave. ¿Y por qué? Porque precisamente yo diría que es el año en que en China la contaminación llegó al tope. Precisamente me acuerdo, ese año me tocó estar allá en diciembre y dentro del foro que me toca participar, China-América Latina, y recuerdo perfectamente, 1 de diciembre de 2015, en que uno se asoma por la ventana y no se veía casi nada. Me hizo recordar la imagen de los periodos extremos de smog en Santiago. Sin mucha conciencia de lo que se vivía, precisamente no andaba nadie en la calle, no era posible saber realmente lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que fue la realidad de ese día en China? Que la mayor cantidad de partículas que se habían dado en ese día eran equivalentes a 46 veces más de lo que eran los índices permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Los momentos más dramáticos fueron en Shenyang y en Beijing. Me tocó, como les digo, miren ustedes aquí la ciudad prohibida, marcada precisamente por el tema de la polución. Las mascarillas. Yo fue la primera vez que vi mascarillas y mascarillas que tenían, acá en Chile no lo hemos tenido, no sabría cómo decir que tiene un aparatito que tú vas respirando y que no es la mascarilla que nosotros usamos, que bueno, al rato ya estamos con que tengan ganas de respirar aire, ¿ya? Y acá estas mascarillas eran las que usaban, me llamó profundamente la atención, yo jamás las había visto, 2015. Bueno, precisamente ese año Beijing firmó el Acuerdo de París. Y junto con firmar el Acuerdo de París, cosa que no lo firmó Estados Unidos y no lo ha firmado hasta el día de hoy, vamos a ver qué pasa con Joe Biden, si nuevamente se va a hacer cargo de lo que es este tema, Beijing toma la postura de que debe reducir las plantas de carbón, que debe cambiar la matriz energética, que no es un tema para 20 años, es un tema para hoy, ¿ya? Y precisamente estimula las energías verdes, la energía eólica, los paneles fotovoltaicos y otro tipo de energía. Por ejemplo, tenemos en Chile experiencias, inversiones importantes, China, en el norte de Chile, en cuanto a lo que es energía solar. Bueno, ¿y por qué todo esto? Porque precisamente la gran pregunta que hace en el discurso Xi Jinping es ¿qué tipo de Naciones Unidas necesita el mundo? O sea, si nosotros queremos apostar por una Agenda 2030, no es un tema país, no es un tema que yo como país voy a firmarlo, es un tema que es un compromiso como
una sociedad global o una aldea global, si lo tomamos en conceptos de algunos autores. Siguiendo con lo que son estas estrategias y estos puntos clave, también podemos decir que en esta estrategia geopolítica global tenemos dos conceptos que comienzan a ser como bastante difundidos y manejados. Por un lado está la renovación de la imagen de China como un país confiable, un país respetuoso, que eso es la apuesta que se hace, y por otro lado también está la apuesta en esta misma línea de la diplomacia de ampliar el círculo de amigos a nivel mundial. Esto también se da a través de, bueno, cuál es la imagen pública que está presentando China, cuál es la que se dice a veces del China Daily o del People Today, qué se está planteando, cuál es la imagen que se está dando. Y especialmente porque no podemos olvidar todas las críticas y dejar de plantear las críticas que se hacen frente al tema de los derechos humanos, de las minorías musulmanes, de los uigures, y también, bueno, de todas las protestas que se producen en Hong Kong, producto de las demandas de una mayor apertura y de un ejercicio de democracia. Acá precisamente quise poner, dentro de este contexto, de esta búsqueda de países amigos, o de esta búsqueda de acuerdos, tenemos esto que es parte de lo que son la estrategia de la diplomacia china, que son las visitas de Estado, y acá tenemos precisamente en una recepción con el presidente Trump, y en esta también con los vínculos que China quiere establecer con el Medio Oriente y quiere fortalecerlo, especialmente pensando en el tema con Palestina. Acá lo tenemos con su mujer, con Pen Liuyan, y ella es soprano, y bueno, ella es una figura que realmente tiene un protagonismo bastante propio a raíz de su labor anterior. En este sentido, si miramos lo que es China hoy día, tenemos que mirar esta trayectoria que ha tenido en cuanto al PIB, y fíjense ustedes, acá tenemos la caída producto de la pandemia, pero nuevamente podemos decir de que China está creciendo hoy día, los últimos datos, 4.9, 5.51, a lo que es el crecimiento económico, o sea, cómo se ha podido ir recuperando de lo que es esta pandemia. No puedo dejar de decir que en el caso de América Latina, el retroceso ha sido de menos 7.7, en el caso de Chile menos 5.6. Entonces, acá tenemos esta caída, pero violenta, pero rápidamente China logra recuperar espacio frente a lo que es la economía mundial. Este gráfico, a su vez, nos muestra precisamente estas columnas nos muestran el protagonismo de Estados Unidos, con un 22% del producto total. Y por otro lado tenemos también, en el caso de China, que representa más o menos alrededor de un 14% de lo que es el PIB mundial. Y seguido de lo que sería Japón, con más o menos un 5%, que serían las tres grandes economías a nivel mundial. Todo esto hace que China de alguna manera se perfile, acá lo tenemos, con esta idea del destino común compartido, y también que en la medida en que las exportaciones chinas, lo hablábamos en sesiones anteriores, cuando fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, le permiten hoy día ir generando nuevos espacios con una calidad en el producto y con una inserción mundial que no es la que tenía en la década de los 80 ni de los 90, que era muy distinto. Por último, ya para ir cerrando y viendo América Latina, me gustaría compartir algo sobre estos vínculos entre China y América Latina. En el año 2008, China publicó el libro blanco, y en este libro blanco ha sido un llamado a América Latina y el Caribe. Es bien interesante decir de que en este libro el llamado era para que los países de América Latina pudieran, estamos hablando de una población de 580 millones de habitantes, pudieran de alguna manera tener una respuesta frente a China. Si miramos las cifras de población en relación a China, bueno, habría un equivalente, en cierto modo. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que para los chinos
me tocó personalmente como visibilizarlo, hoy día ya no es así, pero en una década atrás era, para los chinos, cuando miraban América Latina y miraban el Caribe, lo miraban, yo diría, más bien como provincias. Argentina, Brasil, México, ya. ¿Y por qué? Porque resulta que, dada la magnitud del territorio chino, para ellos es difícil entender de que no hay una misma respuesta que le va a dar Venezuela, que le va a dar Argentina, que le va a dar Brasil o que le va a dar Chile. De hecho, respuestas al libro blanco de China, en cierto modo Chile fue el que respondió, pero una de las cosas claras que hubo que plantear es que no podemos hablar de una América Latina integrada junto con el Caribe y no, eso no está dentro de lo que es nuestra propia postura. Bueno, en esto mismo también es importante decir que en esta misma línea del libro blanco se generó la estrategia CELAC China como una cumbre de conversaciones entre América Latina y China. Acá tenemos precisamente uno de los encuentros importantísimos con la secretaria de la CEPAL, con Alicia Valcarce, y bueno, aquí tenemos precisamente la reunión cumbre de CELAC que se hizo en Chile, en CEPAL. Las giras de Estado también fueron momentos frecuentes para estrechar lazos, para estrechar amistad, pero bueno, bien sabemos que ya en pandemia todo eso es parte de un pasado. Y si nosotros queremos hacer un poco desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿cuál es el contrapunto entre por qué América Latina, Europa y China? Precisamente lo tenemos que mirar en la medida en que me alejo del espacio tradicional que América Latina tuvo. El espacio tradicional de América Latina era con Estados Unidos, y no podemos dejar de decir que los países de América Latina, hablemos de Brasil, hablemos de Chile, del Perú, tienen como primer socio comercial hoy día a China, desplazando a Estados Unidos. Esto no es un tema menor, porque aquí había un giro entre lo que eran los vínculos hacia el Océano Pacífico, hacia el Océano Atlántico, siglo XX, hacia lo que es el siglo XXI, marcado por el Océano Pacífico y con otras estrategias de relaciones. Por último, mirando lo que es en Chile, con esto ya prácticamente estoy cerrando, el presidente Xi Jinping hizo una visita en el 2016 y ahí Chile firmó el Acuerdo de Asociación Integral. Aquí lo tenemos, precisamente tenemos de fondo el Palacio de la Moneda, está el presidente Xi Jinping y está la presidenta Bachelet, y precisamente en este Acuerdo de Asociación Integral era nuevamente fortalecer y abrir otros espacios más allá de lo que eran los temas firmados en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio del 2005, abriéndose a sectores de servicio, lo que es el área también de propiedad, todo lo que es el tema de la propiedad intelectual y otros aspectos. En este sentido, llegamos a lo que son el año pasado, los 50 años de relación entre Chile y China, en que básicamente se dio un trabajo de un desarrollo muy importante a distintos niveles y muy enfocado a lo que precisamente China y Chile se reconocen con esta larga trayectoria de vínculos de amistad. Los vínculos actuales comerciales más o menos están en los 40.000 millones de dólares. Hablando del intercambio, ya lo vamos a mirar en una gráfica. Otro punto que yo creo que es bien interesante y que para mí marca el punto de inflexión es el acuerdo de la diplomacia en las mascarillas y el acuerdo firmado por la Universidad Católica con el laboratorio Sinovac. Acá tenemos al rector Sánchez, en que realmente hizo una apuesta porque en Chile se hicieran las pruebas con respecto a la vacuna del Sinovac, con una población que pudiera estar disponible, y esto significó básicamente de que Chile pudiera estar como en la vanguardia de lo que han sido los procesos de vacunación. Y esto implicó que el laboratorio Sinovac, que ya estaba en Chile presente por otros medicamentos, hoy día el último acuerdo son las inversiones que va a hacer en Antofagasta, en región metropolitana. ¿Y con qué mira?
con la mira entonces de que lo que se pueda producir también vaya enfocado en vacuna, o lo que va a venir enfocado a cómo también hacer vínculos de cooperación con lo que son el resto de los países de América Latina. No podemos pensar que todos están con su población vacunada, pensemos casi al 90%, o sea, hay realidades de una precariedad muy grande, y en esta es la apuesta de cómo poder generar nuevos vínculos. A mí personalmente aquí hay un punto de inflexión, hay una nueva mirada con respecto a lo que han sido los años anteriores y lo que parte con esto, que solamente estamos en una etapa incipiente. Por último, cerrando, aquí tenemos el intercambio comercial, periodo 2006, inicio del TLC, hasta lo que es el año 2019. Aquí tenemos un pic y aquí ya tenemos un mínimo de bajón. Este es el puerto de San Antonio, y cabe decir que el puerto de San Antonio hoy día, bueno, bien sabemos que la mayor parte de las exportaciones de Chile hoy día salen por el puerto de San Antonio, no por el puerto de Valparaíso, que está en segundo lugar, y que aquí sí, a mí me llamó mucho la atención por un artículo que tuve que preparar, me llamó mucho la atención el hecho de que hay un gran número de visas que se dan a ciudadanos chinos que vienen y se instalan en el puerto de San Antonio, por todo lo que es el tema del comercio. Acá al revés, tenemos los puertos de China con controles severos a lo que era el ingreso de las mercancías chilenas en plena época de la pandemia. Y qué más que ir cerrando con esta imagen de la cereza, sacándose ahí una selfie, teniendo como telón de fondo la cereza. Muchas gracias, dejo de fondo esto, y que no podemos dejar de olvidar lo que es el Festival del Año Nuevo Chino, y cómo el Instituto Confucio, y cómo precisamente quien es el auspiciador de todo esto, hace cada vez, antes de la pandemia y ya también en el periodo actual, grandes actividades fomentando lo que es este espíritu cultural entre China y Chile. Muchas gracias por lo compartido, y bueno, solamente cerrar, darle las gracias, y quizás me pasé un poquitito en los minutos, pero son muchos temas los que de alguna manera debíamos abordar. Cómo dejar atrás la figura de un Xi Jinping con todo lo que le tocó vivir en su juventud, todo lo que es este concepto de que él maneja del sueño chino, y cómo el sueño chino va acompañado de limitar la corrupción, vivir con la austeridad, y cómo en el fondo este destino de una humanidad compartida implica una humanidad que puede hacer un acuerdo en el ámbito del multilateralismo, que es en el tema de las grandes apuestas de China. Eso. Muchas gracias, me alegro mucho lo que hayamos podido compartir, y gracias a ti, Carolina, al Instituto Confucio, y que hayamos podido llevar adelante este ciclo que estamos cerrando hoy día. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. La verdad es que para nosotros es un privilegio, siempre te lo hemos dicho, contar contigo, contar con tus conocimientos y de todo el paneo que nos has hecho durante las últimas décadas de China. De verdad que encuentro que ha sido muy, muy, muy valioso. Y terminaste con un tema súper importante, el tema de la cultura. Para la Semana de la Cultura que tuvimos nosotros, muchos de los expositores hicieron hincapié en que no había relaciones bilaterales si no es en base a una cultura, a la cultura en sí. Así es que qué más lindo que recordar lo que tú pusiste ahí, el Festival de Feciluz que tuvimos en nuestro país hace algún tiempo, que fue maravilloso, era de verdad vivir un pedacito de China en Chile. Y claro, pusiste ahí también una foto de nuestro Año Nuevo Chino que se celebra año a año en la Quinta Vergara, así es que para nosotros es un orgullo poder ser uno de los difusores de la cultura y el idioma chino. Y qué mayor privilegio que tenerte a ti con nosotros ayudándonos en esa labor. Muchas gracias, Carolina, por lo que estás compartiendo, y bueno, para mí igual ha sido una alegría enorme poder de participar en todo este ciclo, dado que yo creo que lo que hemos podido ir desarrollando, mirando, viendo, nos permite conocer un poco más de este país que siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. A mí personalmente me pasa, o sea, cada vez que uno va leyendo, cada vez uno se da cuenta que sabe menos. Porque precisamente, o sea, claro, uno sabe las cosas como
Es como esa imagen que a mí me encanta, que es la punta del iceberg, ¿ya? Uno conoce a los líderes por los 4 años, 5 años, 10 años que ellos tuvieron, pero los líderes no tienen 10 años, los líderes tienen 40, 50, 60, 70. Exactamente, Entonces, toda en la esa razón. línea, para mí personalmente ha sido muy interesante poderlo compartir con ustedes y sobre todo con lo que es todos los que han estado participando, que realmente agradezco infinitamente el interés que puedan tener. Absolutamente. Mónica, yo sé que ya pasamos la hora, pero te quería hacer un par de preguntas de las que hay como para poder ¿Ya? cerrar, ¿te ¿Ya? parece? Súper. Mira, aquí Valentina está preguntando, ¿cómo se puede explicar la situación actual de China y Taiwán a modo general? Em, la situación de China con respecto a Taiwán, em, yo la marcaría en 4 puntos. Un primer punto es entender de que China y Taiwán quedaron divididos cuando fue la postura del Kuomintang con Chiang Kai-shek y con Mao. Ese es un primer momento. Un segundo momento que yo creo que es importante de rescatar en lo que es las relaciones es el hecho de que cuando se produjo todo el desarrollo de la zona de Guangdong, todo lo que se habla del delta, eh, de la zona del delta, de Guangdong, de Hong Kong, Taiwán paulatinamente comenzó a tener un protagonismo muy alto. No lo desarrollo aquí, pero se habla de los países NICS, ¿ya? Los países altamente industrializados, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, y bueno, y eso le dio a Taiwán un protagonismo enorme y también lo hizo desarrollarse no solo desde el punto de vista económico, sino que también perfilarse como un Estado, cosa que obviamente para China no era bien visto, porque es parte de su territorio. Un tercer punto que yo creo que es importante tener en cuenta es que ese territorio que está entre lo que es Taiwán y lo que es la costa, y es precisamente donde está en Fushu, es bien impresionante, porque a mí me tocó estar en Fushu y estás tan cerca de lo que es Taiwán, y tú te das cuenta como que este vínculo que es con una brecha tan grande, pero tan cerca territorialmente. Y ahí es donde se ha producido el conflicto del mar territorial de China, de todas estas demandas que siempre está, y que es un tema geopolítico que está, y que China siempre demanda sobre ese territorio. Y un cuarto punto que yo diría que es bien importante de entender en lo que es Taiwán hoy día y la postura que tiene China, es el hecho que hay que irse a los antecedentes anteriores, y que es que Taiwán quedó marginado de la Organización de las Naciones Unidas, producto de cuando ingresa China, es reconocido nuevamente China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 1971. Precisamente a mí me ha llamado la atención porque no habían habido signos al respecto. Yo no he visto que se haya dicho 50 años de la presencia nueva de China en el Consejo de Seguridad, pero bueno, los datos están y es así. Ahora, ¿qué es lo que implica eso? Que Taiwán ha desarrollado una economía bastante fuerte, bastante potente y con un perfil propio, pero que en ningún caso China lo acepta. Y eso hace una zona de permanente conflicto al estar tan unidas unas con otras, ¿ya? Eh, y China siempre va a defender el principio una China, una sola China, dos sistemas, un poco la misma dinámica con lo que es el tema del Tíbet. Eso es lo que yo percibo y yo no veo que puedan haber, en lo personal, cambios al respecto, porque son historias que son diferentes a esta altura. Es difícil entenderlo. Sí, es un tema súper complejo. Mónica, beneficio del tiempo, vamos a ir a la última pregunta de una amiga que nos está preguntando por Facebook. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una globalización a la China versus lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo? Yo diría que en el caso de, primero que nada, cuando uno habla de la globalización,
uno lo entiende como todo el proceso que se dio a partir de la emergencia de las multinacionales. Aquí hay un tema que va más allá y que es el tema del Estado, hasta dónde el Estado y la frontera ocupan un rol. Porque a la larga estamos en un mundo globalizado y que lo hemos visto ahora con todo lo que es la pandemia, estamos en un mundo virtual. O sea, yo puedo estar aquí muy sentada, pero yo, por ejemplo, en la mañana, a las 7 de la mañana, 7:30, no es raro que de repente me llegue un WeChat. Ahora, no es que me llega a las 7 de la mañana el WeChat, me lo mandaron a las 4 o las 5 de la mañana. Pero ¿qué hace? Que tú estés conectada. Yo lo contesto a las 7 de la mañana y inmediatamente, o a las 7:30, inmediatamente yo me siento absolutamente conectada. Entonces, cuando uno habla de la globalización, uno precisamente está hablando de esta aldea global, esta aldea virtual, ya no le pongamos global, esta aldea virtual, y precisamente en esta línea, ¿a dónde estaría la gran diferencia? Yo diría que Estados Unidos, por todo el desarrollo que tuvo en la década del 60, con todo el modelo tecnológico que desarrolló posterior a la Segunda Guerra Mundial, básicamente se centró en lo que era el desarrollo tecnológico, ¿ya? En lo que era la innovación, pero no le puso el énfasis a lo que era la educación y lo que era el desarrollo cultural. Y eso es un punto que yo diría que hoy día el concepto de la identidad le está pasando la cuenta. Porque ¿cuál es la identidad norteamericana hoy? Y vamos entonces a la pregunta sobre China. ¿Cómo construye esta sociedad, esta aldea virtual en un mundo globalizado en que precisamente China, junto con vender su producto y junto con esto, no ha dejado de lado lo que es la creación de la cultura, de la lengua, del Instituto Hanbam y de todo lo que es esta difusión, y que tú lo mostrabas muy bien recién cuando decías la fiesta del Año Nuevo Chino. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Siempre, a lo largo de la historia, los países que han logrado tener un mayor protagonismo y permanecer en el tiempo son los que han podido mantener su propia identidad cultural. Y yo creo que ahí, en el caso de Estados Unidos, está el debe. Perfecto, volvemos a la cultura como una base, ¿no? Exacto. Mónica, querida, no nos queda más que darte las gracias por este ciclo maravilloso, por estas 5 sesiones, que como dice otro de nuestros amigos, como tratar de meter Chile en Santiago, porque hablar de personalidades tan importantes en tan poco rato, y sin embargo no, te las has arreglado para darnos todo un panorama completo de estos 5 líderes que han sido tan importantes para la historia y la cultura china. Así es que eternamente agradecidos contigo y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, gracias a ti, gracias al Instituto Confucio y a todos los que han estado conectados y que bueno, yo creo que es una experiencia única y los sigo invitando quizás de estas pinceladas que fuimos viendo, que puedan ingresar a buscar más y a poder indagar más sobre qué lo es realmente la China del hoy. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias a ti, querida Mónica. Los dejamos desde ya invitados al martes a nuestra sesión mensual de nuestro ciclo Recorriendo China con la provincia de Fujian. Así es que gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Mónica, Zaijian. Zaijian.